Pues muy buenas tardes amigos, qué bueno que estén aquí con nosotros, aquí transmitiendo desde Café Nota Blanca, un espacio para el placer, mi Paco, ¿cómo ves? Estupendo el lugar y ad hoc por ahorita con el clima calientito. Bueno, esta cafetería Nota Blanca especializada en cafés, bebidas calientes y todo que se preparan al momento con un gran equipo de trabajadores que son baristas y que ellos recomiendan el tipo de café que les gusta, la bebida caliente, infusiones, tés y otras cosas a base de cacao, que es excelente, los buques que se respiran en este lugar. Pues mi Paco, pues para entrar un poquito en tema, antes de tener notas negras, mejor nos vamos a Nota Anota Blanca, blanca. ¿cómo Por ves? supuesto, estamos a punto de empezar. Pues queridos amigos, estamos aquí a punto de iniciar, estamos hablando de mundo multipolar. Entonces en este ámbito pues tenemos un tema importante que me parece que podemos pues conversar, platicar y también discrepar, porque si no hay un marco de discrepancia, pues a qué venimos al mundo, ¿no? Exactamente. Si no hay discrepancia y no hay café, no estamos de más, mi Paco, ¿no? Oye, y ese es el tema que vamos a tratar esta tarde, realmente muy interesante, puesto que generó una gran expectativa durante la producción de este gran evento, mal o bien llamado Foro de Davos, donde se dan, eh, reúnen las potencias más representativas del poder económico, del poder social, del poder cultural, y que finalmente te representan una gran expectativa mundial, porque ahí se tratan prácticamente la economía global. Claro, hablar de Davos en la actualidad es hablar de globalismo, es hablar de soberanismo, pero ¿cómo entender esto? Nos comentaba Edgar con una gran acuciosidad, nos decía, en realidad estamos hablando del reseteo del globalismo, ¿no? ¿Cómo ves, mi Paco? Centramos por allí. Me parece estupendo. Pues muy bien, ¿qué les parece si empezamos con una idea? Davos no gobierna, pero bien que influye. ¿Cómo ves, mi Paco? Bueno, ese es uno de los factores puntuales donde la gran reunión de la que estamos platicando, que atrae a las potencias principales del mundo, Pues y, mira, y donde ellos presentan prácticamente eh, una opinión. Me quedo con la idea que tú mencionas, y no se vota. pues yo creo que esto nos lleva a un punto central, ¿no? Las grandes decisiones no siempre se toman en las urnas. Exactamente. Entonces, si estamos hablando de Occidente, de un mundo, eh, digamos, pluralista, de inclusivo, democrático, y resulta que en el Foro Económico de Davos se designan o se delinean las grandes políticas de los estados, sobre todo de los medianos y de los pequeños, siempre y cuando tengan, digamos, materias primas pertinentes para esta nueva revolución industrial. Esas decisiones no se toman desde las urnas, se toman fundamentalmente a partir de consensos. Sí, aquí podríamos hablar de que prácticamente todos los asistentes que llegan a ese punto, pues bueno, se genera el gran diálogo económico, donde las conclusiones que se generan pues representan una gran apertura a nuevas ideas, aunque los poderosos son siempre los que van marcando la pauta. Pues mira, mi Paco, yo creo que tenemos que hablar de algo muy poderoso, y eso muy poderoso es nuestro café Oye, Nota sí, Blanca. por ¿Cómo supuesto que ves? sí. Para no Permite, tener te acompaño. una nota negra. Me parece estupendo. Mm. Bueno, y siguiendo con la idea, pues estas reuniones donde se platica, donde se van en el caso de las potencias más poderosas, hablando Claro, tanto de economía como de extensión, como de recursos, pues bueno, se tratan de imponer ahí las ideas que han de regir la economía global. claro. Y en este caso, pues el gran personaje que sirve ahí inclusive de moderador, aunque no se puede llamar eh, plenamente así, fue el presidente de los Estados Unidos, Trump, donde él llega a exigir y a exponer como si fuera yo soy el que habla y ustedes son los que escuchan. Claro, yo creo que aquí esto nos lleva también a otro punto de inflexión, ¿no? En donde cómo poder entender
este propio foro internacional. ¿Qué es propiamente esta realidad? Eso que ocurrió, ¿para qué se dio? ¿Cuál es el contexto? Es decir, hay un reciclaje del sistema globalista. Realmente se está buscando un marco de democracia, de sustentabilidad, de derechos humanos. Es decir, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué es el Foro Económico de Davos? Yo creo que esa es una pregunta muy, muy importante que va más allá de ese ámbito, ese, digamos, punto clave en donde se reúnen las potencias, las grandes empresas, los grandes fondos de Capitales. inversión, los grandes capitales, las grandes empresas tecnológicas, las grandes empresas de la energía. Entonces, aquí se reúnen, pues a hacer negocio, Exactamente. ¿no? Y bueno, a dividirse también la parte geopolítica, refiriéndonos exclusivamente a los territorios, a los acervos, tú que tienes, yo que te doy, vamos a negociar, compro, no compro, y entramos a otro tipo de debates. Claro, y yo creo que aquí es muy importante empezarlo a verlo desde qué óptica o desde qué perspectiva se puede analizar este marco de interacción, de negociación, de consensos, de formas de ver y de operar el mundo. Sí, es inclusive cuando hablamos de todo lo que ya hemos reiterado ahorita, bueno, surgen otros temas de otros países que ponen su capital, digamos, no refiriéndonos al capital económico, sino al capital como la sustentabilidad o como el medio ambiente, como las reservas ecológicas, etcétera, porque hay países que tienen beneficios naturales que no pueden competir con capital. Bueno, yo creo que también nos lleva a un punto, cómo entender el desarrollo sustentable. Yo creo que también es importante recordar un tanto cuanto el discurso del primer ministro canadiense, de Carney. Ahí es algo muy, cimbró las conciencias. Pues mira, yo no sé si cimbró las conciencias o lo que hizo fue reestructurar lo que ya se venía dando, porque estamos hablando de un político canadiense, pero de corte globalista. Él de hecho es un portavoz, es un ejecutor, es un ejecutivo de las grandes bancas pues globales. Entonces, en ese orden de ideas, ¿qué estamos viendo con esto? Se nos dice, bueno, hemos asistido a un mundo en donde no se respetan las reglas. Yo me pregunto cuándo Estados Unidos ha respetado las reglas. Yo creo que fue un reclamo muy directo al presidente después de esa gran tensión que existe entre estos dos países, Estados Unidos y Canadá. Y el mensaje que puso eh, Mac, Mac, Mark Carney. Carney fue realmente un reclamo dentro de toda la propuesta que hace, porque incluso está llamando a la unidad en Latinoamérica, está llamando a la unidad en Europa. Bueno, está llamando a la unidad porque América Latina tiene una intervención financiera en donde los grandes fondos de inversión, que ahí mismo está BlackRock, pues de una u otra manera controlan en gran medida la agenda pública en términos de energía, en términos de política cultural, en términos hasta jurídicos, en términos de infraestructura. Entonces, en ese orden de ideas, yo creo que el Foro Económico de Davos presentó un escenario en donde se trata de resetear el modelo de la América global, pero ahora simplemente se quedan sin eso de América, porque esa visión, digamos, estadounidense se viene abajo con ese gran problema que tiene Estados Unidos, desde mi punto de vista, desde esa guerra civil así no llamada, pero en donde hay un gran conato de violencia al interior de Estados Unidos y de una gran crisis política, un gran marco de ingobernabilidad, ¿no? Estamos puntualmente con esas palabras, puesto que Estados Unidos atraviesa una gran crisis social, e inclusive ahorita intestina con los últimos acontecimientos. Claro. Y bueno, aparte tiene que defender sus pertenencias, su poderío entrecomillado, Claro. pero tiene foros abiertos, más bien, no foros, tiene, vamos a llamarle, Flancos, ¿no? flancos, guerras, tiene interacción contra todos en todo el mundo. Yo creo que aquí nos lleva a un punto importante, ¿no? Independientemente de las filias o fobias que podamos tener sobre determinados líderes o estados,
Yo creo que es importante señalar que la perspectiva de Trump no es globalista, es una perspectiva eminentemente nacionalista y soberanista. Es decir, estamos hablando de MAGA, estamos hablando de primero Estados Unidos, ¿no? America First, ¿no? Sí, así está. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De un modelo proteccionista, diría The Economist, de un capitalismo cañonero, pero hay muchos cañones. Hay cañones, digamos, de baja intensidad, como son los cañones financieros, y cañones, digamos, militares, como es un misil, ¿no? Dijéramos antes de ir a nuestro primer corte, otras sociedades están develando cañón. Claro, y otras las están sufriendo, ¿no? Así es, vamos a ir a un corte y regresamos a seguir platicando con usted de este tema, la geopolítica, que queramos o no, incide ya en nuestro futuro y destino. Así es. Y en nuestro presente, Paco. Además. Queridos amigos, pues aquí regresando a Mundo Multipolar desde Café Nota Blanca. Pues mi Paco, nuevamente, salud con un buen café Claro que sí, y con un estamos, buen espíritu. por supuesto que sí, La geopolítica se disfruta mejor con un con café en un la mano. buen café. No, mi Paco, con un buen café, porque cafés hay muchos, pero Nota Blanca nunca tiene una nota negra. Es especial. Pues interesante lo que estamos platicando. Vamos a invitar a nuestras personas que nos están viendo, que nos siguen, a los amigos de los informativos que tenemos en la red, que si tuvieran algún comentario, si quisieran ampliar algún tema, hacer una reflexión, los invitamos a que nos sigan a través de este live, donde vamos a tratar de hacer una interacción en estos temas importantísimos para toda la sociedad, de ver esta visión geopolítica en la que ya estamos inmersos. Fíjate, mi Paco, que hace algunos días, y también retomando nuestro programa anterior, hubo una pregunta que a mí me pareció crucial, ¿no? Es, ¿qué es esa cosa del soberanismo, ¿no? ¿Y qué es esa cosa del globalismo? Miren, amigos, estamos nosotros hablando no en términos de teoría, estamos hablando de la real política. ¿Qué carambas es eso? La realidad. Estamos hablando de intereses, no de ideologías. Indudablemente, atrás de un despliegue militar, de un despliegue informático, de un despliegue financiero, hay un conjunto de ideas. Y en ese sentido hay ideología. Pero nosotros, más que ideología, estamos hablando de intereses y de poder real. En ese sentido, ¿cómo podemos entender esta idea de globalismo? Bueno, el globalismo puede tener varias acepciones, pero vamos a desmarcarlo del concepto de globalización. Entendamos por globalismo una tendencia de corte financierista que tiene que ver con Occidente, con dos elementos estructurales, el patrón dólar y el sistema SWIFT. Es decir, todo se vende y se compra en dólares. Es decir, la moneda de reserva internacional es el dólar. ¿Y qué es el SWIFT? El sistema de interconexión global de carácter financiero, ¿no? Entonces, que permite esa transferencia. Por ejemplo, nuestras tarjetas están conectadas en el mundo occidental a ese sistema y que está soportado por un cimiento, por una base militar, que es el complejo industrial norteamericano, que es de índole nuclear. Y la primer potencia financiera, desde la perspectiva que la queramos ver, es Estados Unidos. Ya sea desde el punto de vista demócrata o desde el punto de vista republicano, siempre van a tener como elemento estructural mantener la hegemonía del dólar. Pero eso sí, desde la perspectiva trumpista, que no es globalista,
es soberanista, va a tender a un régimen proteccionista y a digamos, un crecimiento del Estado. En cambio, un régimen, digamos, globalista va a tender a la reducción del Estado, pero a poner restricciones de carácter privada, que va a depender fundamentalmente de los fondos de inversión norteamericanos radicados en dos grandes centros, que hay varios. Por un lado, Wall Street, y por otro lado, Londres. Es decir, la City en Londres y Wall Street en Nueva York. Oye, Luis, en este segmento que estás planteando el poderío económico de las naciones, ¿qué opinión te merece o nos pudieras compartir respecto a ese estado de observancia que hace China, que hace, bueno, vamos a incluir un poco a Rusia, que son los que están pugnando porque una moneda como la moneda china pudiera plantearse como una alternativa al dólar? Obviamente es algo que aún se ve lejano, pero esa expansión comercial que ha tenido China en el mundo, pues tiene que llamar la atención. Pues miren, amigos, esto que Paco atinadamente señala tiene que ver con el título o con el nombre de nuestro programa, Mundo Multipolar. Es decir, la visión de la América global, de ese mundo financierista de carácter globalista occidental, se cayó en términos de unipolaridad. Ahora tenemos el surgimiento de monedas emergentes. Vamos hacia una canasta de monedas, en donde el yuan, la moneda china, o el rublo, en el caso de Rusia, etcétera, ¿no? La rupia, en el caso de la India, que es otra potencia que igual dentro de poco accede al Olimpo geopolítico. Tal vez haya 3 grandes potencias hasta ahorita, pero quizás dentro de poco haya 4. O sea, Rusia, China, Estados Unidos y quizás en breve la propia India. Bueno, pero retomando esto que Paco señalaba, el mundo contemporáneo nos marca la caída de la unipolaridad norteamericana. Eso ya se vino abajo en términos económicos. La primera fábrica del mundo es China. La primer potencia, digamos, energética es Rusia. La primer potencia militar es Rusia. Aunque muchos digan, pero no ha ganado en Ucrania. Indudablemente no hay un conflicto en Ucrania, pero no hay un conflicto contra Ucrania. Hay un conflicto en Ucrania entre Rusia y la OTAN. Más de 30 países, incluyendo Estados Unidos, contra el oso. El oso es Rusia. Sí, entonces, ese mundo unipolar, Paco, se nos cayó, pero la hegemonía financiera la tienen muy, muy fuerte los Estados Unidos. Sí, eso es visible y obviamente me llama la atención por la parte de expansión en el caso de China, claro. Sobre todo en Latinoamérica, que es pues aquí se estaban generando las grandes bodegas, el manejo económico del comercio, pues estaba viniendo en yuan. Pues mira, Paco, yo creo que acabas de comentar algo que Edgar allá desde Control nos dijo, ¿y qué onda con los BRICS, no? Ahí está. Sale, entonces, vamos a hacer un pequeño viraje y vamos a recordar lo que comentamos en nuestro programa anterior, que fue el caso de Venezuela. ¿Cuál es el tema central de Venezuela? Pues hay varias ópticas y de acuerdo desde la perspectiva o el ente que se ocupe, pues veremos algunos datos. Pero miren, ¿qué estaba ocurriendo en Venezuela? Estaban vendiendo en moneda no estadounidense, estamos hablando de venta de petróleo. Ahora bien, ¿qué ocurre con esto? Es una fase de desdolarización de la economía global, pero esa desdolarización, pues la hegemonía la sigue teniendo el dólar estadounidense. Pero ¿por qué traemos a colación esto? Porque el control financiero se empieza a transformar y ahora resulta que hay sistemas alternativos al SWIFT, es decir, versiones de interconexión bancaria desde la perspectiva rusa y desde la perspectiva china. Eso nos lleva a un elemento crucial que estamos viendo con esto, el cambio y una forma de empezar a ver una pluralidad, todavía incipiente, no muy fuerte, pero que está creciendo y que está poniendo en jaque al sistema occidental financiero. Hay un punto del por qué no se le permitió a Venezuela seguir creciendo, porque nos guste o no, queridos hermanos latinoamericanos, nosotros los latinoamericanos somos la zona de influencia de la potencia del norte.
Muy bien, pues con este comentario vamos a nuestro segundo corte y regresamos a seguir platicando de la geopolítica en nuestro mundo multipolar. Gracias amigos por estar con nosotros. Estamos transmitiendo desde el Café Nota Blanca. En este mundo multipolar nos damos los momentos para poder degustar una taza de café, un buen café que puede venir aquí a esta cafetería donde se sirve. Si no sabe qué tomar, una bebida caliente acá de especialidad, pues bueno, las personas que atienden este lugar son baristas que le podrán hacer una excelente recomendación para degustar un buen café aquí en Nota Blanca. Y bueno, Luis, tengo una pregunta que creo que se quedó por ahí. Si estamos hablando por una parte del globalismo y que genera todo un panorama, tenemos que entrar a la otra parte, o al versus, o al acompañamiento, o qué significaría en este caso el soberanismo. Bueno, por soberanismo hay varias formas de entenderlo. La pregunta que Paco nos hace, que ya también Edgar nos señalaba, y que afortunadamente muchos de los amigos que nos siguen en redes nos decían, bueno, ¿y qué es esa cosa de soberanismo? Suena como soberanía. Más o menos por ahí va. Vamos a tratar de desglosarlo. ¿De qué estamos hablando? De que el Estado tenga una potestad interna para poder dirigir ¿cómo llamarle? Sus designios, su trayectoria, para que pueda ser hacedor de su propio destino. Es decir, que tenga una autonomía política, monetaria, energética, cultural, tecnológica. En este orden de ideas, no es lo mismo un Estado soberano pero un Estado soberanista, como puede ser la Rusia de Putin, la China de Xi, y finalmente la visión de Trump, que también es una perspectiva soberanista, comparativamente hablando, con una visión soberanista de un Estado como Burkina Faso. Es decir, así como hay jerarquías en casa, en el trabajo, en el concierto internacional, nos guste o no, hay jerarquías. Y no es lo mismo la capacidad para autodeterminarse que pueda tener una potencia nuclear a una potencia que carece de incentivos militares para poder defender plenamente sus derechos políticos, económicos, energéticos y culturales. Cabe señalar que una perspectiva, digamos, como se está dando en la actualidad, que yo le llamo tercera modernidad, es un ámbito multipolar en donde emergen y brotan soberanismos, así en plural. Sin embargo, la visión globalista es unipolar, solamente un centro. Y desde la otra perspectiva, las perspectivas soberanistas son pluralistas, es decir, hay varios centros para la toma de decisiones y esos centros son los estados-nación, indudablemente. No es lo mismo México que Argentina, que Burkina Faso, que Cuba. Hay diferencias. Y muchos se dicen soberanistas, pero nada más son, permítame el término, de lengua o en términos ficticios. Diré el clásico, son políticos ficcionales o política ficción. Luis, hay una pregunta muy importante que queremos hacer. Bueno, la gente ha leído ya sobre este gran foro que se llevó a cabo en Suiza, donde hay muchos resultados, donde hubo seguimientos, acuerdos, discrepancias, amenazas. Claro. Hablo de amenazas del caso de los aranceles. Claro. Alguna tranquilidad que quedó más o menos, parece que Estados Unidos se retira del afán de comprar Groenlandia. Bueno, yo no sé si la quiera seguir comprando o no, pero yo lo que diría es, la potencia del norte no dejará de mirar a Groenlandia hasta que deje su base militar que tiene ahí.
El día que la quite, ya podemos decir que se fueron. Y aún así, pueden regresar. ¿Sale? ¿Cómo ves, Pero mi es Paco? que eso puede pasar en Argentina, Claro, puede pasar en en Cuba. España, Bueno, en Guantánamo, hablo claro, de First America. claro, Cuba, que van a ampliar Guantánamo, claro, Bolivia, claro, Colombia, claro, México. por supuesto. Entonces, hay esa inquietud, porque bueno, generalmente incluso la guerra económica que estamos viviendo ahorita con las reservas del caso, y a lo mejor va a haber señalamientos, es una confrontación económica que está viviendo en el mundo, y Trump la ha llevado fuera de América. Yo creo que es importante esto que Paco nos comenta, queridos amigos, porque esto nos lleva a un elemento crucial y yo pondría otro elemento. Hay una, permítame el término, hay una guerra financiera, por eso Sí, hablábamos de el surgimiento y el desarrollo de una canasta de moneda de orden internacional y sistemas de interconexión bancaria paralelos o alternativos al SWIFT. Entonces, ese es un punto importante. Pero retomando el tema de América Latina, en el sentido de las bases militares, pues resulta de que en América Latina tenemos los sistemas de inteligencia filtrados y tenemos, recordemos en términos de nosotros los mexicanos, el tema de Pegasus. Es decir, la perspectiva sionista. Y ojo, mi Paco, aquí ya nos lleva a otro punto y lo podemos dejar para otro momento. ¿Qué es esa cosa del sionismo, no? sí, sí, claro. Políticamente hablando y geopolíticamente hablando. Me parece muy bien. Y también quiero agregar al comentario anterior el Gerald Ford, que está en el Caribe. Ok, Ya perfecto. se movió al Caribe. Claro. Entonces, esa es una gran base militar de todo Latinoamérica. Claro, y yo creo que aquí hay un punto crucial. Si yo me peleo con Paco porque le quiero quitar su chamarra, se entiende. Pero si yo a Paco lo tengo, digamos, amenazado, ¿no? Buleado. Buleado. ¿Tiene caso que yo le dé un coscorrón? Pues no tienes caso porque sería como desgastarme. ¿Para qué lo haría yo? Para mostrar un ejercicio de poder. ¿Por qué señalo esto? Porque en este ejemplo que parece tan simple nos lleva a una analogía. ¿Por qué Estados Unidos, teniendo bases militares en América Latina, teniendo sistemas de inteligencia infiltrados, teniendo una intervención financiera, ¿por qué hace esos movimientos? Yo diría que cuando el enemigo en casa se encuentra y no lo puedo controlar, tengo que buscar un distractor. Y ese distractor se encuentra fuera de mis fronteras. Es decir, ¿qué estamos buscando con esto? Pues controlar a los enemigos foráneos o inventarlos como un mecanismo de distracción de los problemas internos que pudiera tener, en este caso, la potencia del norte. Es decir, ese movimiento de tropas, que claro que son reales, corresponden más a un ejercicio de reacción más que de acción militar frente a la debacle de la unipolaridad norteamericana en varios terrenos, pero fundamentalmente en su gran zona de influencia que es América Latina. Oye, quedaría como de que, bueno, si no, si gano me llevo todo, y si pierdo, arrebato. Bueno, estamos hablando aquí yo creo que es importante empezar a reconocer, digamos, las estructuras psicológicas de aquellos sujetos que están al frente de las naciones. ¿Quién es Trump? Pues es un sujeto, una persona que tiene una estructura de un casinero. ¿Se entiende? Sí, sí. ¿Quién es Putin? Es un hijo de la KGB. Es un agente estratega en términos del ajedrez. Es militar. ¿Me doy a entender? Que sí, es un sujeto que está formado dentro de una cultura milenaria. Entonces, esas formas de comprender la psique de estos grandes actores nos dan cierta pauta para poder comprender su proceder en el ámbito global. Ojo, no hay que ser reduccionista porque esto es apenas una pequeña parte de cómo tratar de comprender esas maniobras. No es todo, pero nos da ciertos indicios. Muy bien, Luis, pues como siempre, esta charla que hemos tenido esta tarde, con la ausencia de nuestro compañero Javier, que tuvo un imponderable, pues bueno, da para que sigamos hablando y desmenuzando. Ahorita que hablábamos del problema, de los problemas que se acordaron, se desbarataron, se resolvieron en Davos, pues bueno, surgen unas nuevas
incógnitas, nuevas perspectivas dentro del panorama geopolítico mundial, valga la expresión y redundancia quizás, pero bueno, cada una de estas cosas tiene ya referentes. No incluimos el caso de México, de la presentación que tuvo y los impactos de los dos programas importantes que llevaba. Bueno, no los pudimos desglosar ahora, quedarán pendientes, pero bueno, es una aportación que está muy retirada de la parte económica. Claro. Sin embargo, estuvo presente. Claro, yo creo que tenemos una buena idea, no para cerrar, sino para continuar. Yo creo que esto nos lleva a múltiples hipótesis. Queridos amigos, yo creo que es importante quedarnos con una idea. Esto que aquí ponemos es para tratar de comprender nuestros tiempos y tratar de ver y tratar de comprender el pulso de la realidad. Por mi parte, mi querido Paco, es cuando y nos despedimos desde Nota Blanca. Esto fue Mundo Multipolar.